Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a Expresar Emociones, el episodio número 78. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y qué alegría estar aquí nuevamente, Mike. Así es, qué alegría, aunque no lo demuestres tanto. Pero... Como dice mi esposo, avísale a tu cara. Muy bien. Bueno, Diana, el tema del día de hoy, ¿cuál crees que es? No voy a adivinar porque lo estoy viendo aquí enfrente. Entonces el tema del día de hoy es autoestima. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de autoestima, que es un tema que es muy relevante, muy relacionado con la inteligencia emocional, y creo que es un tema del que pues ya nos tardamos en hablar. Sí. Porque es un tema fundamental. Entonces, pensamos en autoestima porque dentro de autoestima hay varios conceptos, Diana, varias ideas detrás de autoestima. Incluso creo que a veces podemos entender por autoestima algo que no necesariamente es autoestima, ¿no? Y ahorita vamos a hablar como diferentes tipos de autoestima, diferentes niveles de autoestima. Lo bueno que ya llegaste, Mike, para sacarnos de todas nuestras dudas, para iluminarnos, para no tener nuestros conceptos confundidos. No, bueno. También voy a compartir algunos puntos de vista sobre, conceptos a lo mejor propios, ¿no? Okay. O mi forma de definirlo. O sea, inventos tuyos. Inventos míos. Sí, bueno, pues ya ves que casi pues no se me da, no me gusta. Total, es tu micrófono, entonces puedes aquí inventar nuestro podcast, podemos decir lo que queramos. No, pero bueno, es compartir una visión, un punto de vista, ¿no? Una perspectiva sobre los diferentes temas. Entonces, bueno, vamos a hablar de autoestima el día de hoy, así es que vamos a una breve pausa y en un momento regresamos. Y para comenzar, Diana, me gustaría hacerlo con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tanto te conoces? Bueno, pues llevo 36 años de mi vida conmigo misma. Entonces, pues creo que me conozco un poquito. No, y sobre todo, la verdad es que creo que desde el 2015... que fue en el momento que realmente empecé como a autodescubrirme, a reflexionar, a hacer introspección, a cuestionarme, etcétera, etcétera. Creo que como a partir de ese momento puedo decir que me empiezo a conocer cada vez más, que me gusta, que no me gusta, que quiero, que no quiero, mis debilidades, mis fortalezas. Entonces, no sé si de calificación del 1 al 10, siendo 10 que me conozco a la perfección, pues a lo mejor... me voy a dar un 9. ¿Un 9? 8.59. Ok. Al día de hoy. Ok, muy bien, muy bien. A lo mejor como la matriz que tú nos explicas del competente inconsciente, a lo mejor soy inconsciente de muchas cosas. Claro. Pero pues creo que sí voy conociéndome y descubriendo cada vez un poquito más de mí. Ok, entonces si te pidiera en este momento hacer una lista de... de 50 de tus cualidades. 50. Es más, ahorita así, las que te vengan a la mente, empieza así ya. Pues soy perseverante, soy disciplinada, soy honesta, leal, soy ordenada. ¿Cuántas llevo? 6. Ay, me faltan 44. Bueno, ya te dije algunas. Está bien. No es para ponerte en apuros esto. No, bueno, la pregunta que te hago ahorita de cuánto te conoces y de que me digas una lista de 50 de tus cualidades es algo que en el Diplomado de Habilidades Gerenciales, en donde participo junto con otros compañeros y compañeras, es un tema que nosotros hablamos, que nosotros tratamos ahí. Y lo que observamos cuando hacemos esta pregunta es que a las personas les cuesta mucho trabajo hacer esa lista. Les damos un minuto. Sí, y entonces algunos ponen 3, 4. Yo te dije. Algunos ponen 10. Los que más ponen, no sé, 12, 13, 14 tal vez, pero difícilmente llegan a 50. Es diferente que si les decimos, a ver, de todas estas cualidades, ¿con cuáles te identificas? Y entonces empezamos a decir, ¿no? Esta. Y
dice, ah, sí, esa la tengo. Es más fácil así partir de una lista. Pero cuando uno tiene que enumerar muchas veces no es claro. No es claro o no tenemos a la mano, como que no está a la mano esa información de cuáles son mis cualidades. A veces cuando decimos, a ver, haz una lista de tus defectos, de tus 50 defectos, pues salen como fluyen. 75, ¿no? Es más fácil porque es a lo que estamos acostumbrados, o al menos eso es también lo que hemos observado en los grupos, con los diferentes ¿no? con los diferentes participantes que hemos observado en este tipo de ejercicios. Entonces, todo esto tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento es, desde una perspectiva, es una competencia de la inteligencia emocional, según lo que Goleman comparte en sus estudios, en sus investigaciones y en sus conclusiones. Recuerdas que hay varias competencias según Goleman. Autoconocimiento es una de ellas, autocontrol y etcétera, hay otras, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es algo que yo creo que durante una etapa de nuestra vida, durante una buena parte de nuestra vida, no es algo que tengamos como a la mano, no es algo que ejercitemos el autoconocimiento. Tú dices que desde el 2015 empezaste a tener como más esta introspección, ese contacto contigo mismo, ese conocerte mejor, etcétera. Y bueno, yo he visto pues una buena parte de tu proceso, cómo has ido transformándote y cómo eres muy diferente de antes de que iniciaras este proceso a cómo eres ahora. Te volviste más rara. O sea, ya eras rara, pero eres más. No, pero sí, o sea, desde los temas de conversación que tratas son diferentes, ¿no? Ya no son temas pues, tan superficiales, ya como que te gusta hablar de cosas ya muy, muy aquí elaboradas, muy, muy locas. Y a lo mejor hasta... Ya no solo es pura fiesta conmigo. Sí, sí, exacto. Y a lo mejor pues, te das cuenta que es algo que no con todo el mundo puedes platicar. Entonces a lo mejor hasta te has vuelto más selecta con tus amigos o con las personas con las que te rodeas o con las personas con las que compartes ciertas cosas. O sea que siéntete honrado, Mike. Ay, que gracias. te sigo hablando. Gracias, que como dicen que antes me hablas, ¿no? Bueno, entonces, antes de eso, ¿qué pasaba, Diana? ¿Qué tanto, o sea, antes de este proceso que dices, cómo juzgas o cómo consideras que te conocías? Pues yo creo que antes de esto ni siquiera me preguntaba si me conocía. Antes de esto simplemente vivía la vida el día a día. La vida loca. Sí, también vivía la vida loca, el día a día, pues como se fuera presentando con los objetivos convencionales establecidos, digamos, por la sociedad y que yo me los establecí también en mi cabeza, que era como, pues, tener un trabajo exitoso, tener pareja, bla, 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 ¿no? O sea, pero simplemente no me cuestionaba qué tanto me conocía o ni siquiera le veía como alguna razón para hacerlo. Ni siquiera sabía que tenía que hacerlo, que tenía que conocerme. Y simplemente era, pues, sí, vivir la vida del día a día con las ocupaciones, preocupaciones, actividades cotidianas de trabajar o de ir a la escuela o de pagar la renta, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero como en automático, sí. Como robotcito. Sí, o sea, sí, como en esta parte como de zombie viviendo la vida. Bueno, mira, yo también puedo decir que hay un antes y un después y en ese, vamos a decir, en ese cambio, en esa transición, me he logrado conocer más. ¿Cuánto? La verdad es que no sabría decir cuánto me conozco más. No te pones calificación. Sé que pues yo creo que sería... Si me pusiera una calificación, seguramente sería como un poco ingenuo. O sea, diría, sí, me conozco un 8. ¿no? Okay. Una cosa así. Pero está todo eso que está en el incompetente inconsciente. Todo lo que no soy consciente de mí, que no he desarrollado, Uh-huh. que eso, ¿no? Todo esto. Entonces, pues seguramente me conozco menos. O sea, yo creo que más bien aquí el tema es... No sé qué tanto me conozco. No sé qué tanto me conozco y es como no me termino de conocer. O sea, me sigo conociendo. Sí. Creo que es un descubrimiento, un aprendizaje constante, permanente, ¿no?
Y esto que dices, Mac, del autoconocimiento también tiene que ver con la parte de inteligencia, de desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, que lo platicamos en el episodio 14 de Inteligencias Múltiples, justamente poder hacer esta introspección para conocerme a mí mismo y desarrollar esta inteligencia, pues es una de las cosas que me va a permitir desarrollarme, evolucionar y pues ver cuál es mi bienestar, ¿no? Entonces, Claro. totalmente relacionado con la parte de inteligencia intrapersonal. Entonces, yo veo una diferencia, a ver si a ti te pasó algo similar, una diferencia de que cuando yo no empecé a ejercitar esto de conocerme, de hacer esa introspección, reflexión, comenzar a verme, a cuestionar las cosas que creía, las cosas que me gustaban o no, preguntarme a ver por qué estoy sintiendo lo que siento, qué pasaría si, o sea, empezar realmente a hacer ese trabajo interno. Antes, eh, mis conversaciones igual eran como más superficiales. Había temas a los que no le entraba. O sea, que se me hacían incómodos o se me hacían aburridos de tratar y que hoy me apasionan, ¿no? O sea, si nos pusiéramos así a filosofar de la vida y del significado de la vida, estas cosas, a lo mejor antes pues me hubiera aburrido hablar de esos temas y hoy pues es algo que me fascina, ¿no? Que me gusta mucho. Pero no solo eso, sino también el ser capaz de identificar mis emociones. Primero de aceptarlas, o sea, tan solo de empezarlas a aceptar. Si me siento triste, aceptar que me siento triste y empezar a reflexionar sobre esa tristeza. Antes es algo que yo no hacía. Antes la tristeza, yo no puedo estar triste porque soy una persona positiva y soy una persona alegre. Entonces, la forma en cómo yo me juzgaba a mí mismo era muy superficial. Me juzgaba en torno a mi comportamiento, o sea, como que ciertos aspectos de mi comportamiento, pero que no eran necesariamente naturales en mí o que eran comportamientos forzados. Si estaba alegre, pues no necesariamente era porque una alegría genuina, sino porque trataba de a lo mejor tapar o enmascarar algún dolor. Entonces, como yo decía, es que hay que ser alegres y hay que ser positivos y todo este mensaje así, muy bonito en la teoría, pero que en la práctica pues esconde algo. Entonces... Como la película del Joker, que tenía que ser feliz todo el tiempo. Sí, ándale. Bueno, pero nunca cometí atrocidades. Ok. Pero entonces, todo eso, o sea, yo me juzgaba no en términos de quién realmente era, o sea, mi concepto de mí mismo, ¿no? O lo que yo conocía de mí mismo, como que tenía que ver más con lo que yo creía que debía ser que con lo que realmente era. O con las expectativas a cumplir o con la necesidad de reafirmar una imagen, una personalidad o un personaje que ya me había forjado ante la sociedad. Exactamente, ¿no? Y aquí entramos a este segundo término que viene siendo el autoconcepto. Así es, ¿no? ¿Qué concepto tengo de mí con base en lo que conozco de mí o creo que conocer de mí? Entonces ese autoconcepto pues ya es cómo me empiezo a ver, cómo me juzgo, qué pienso de mí mismo. Entonces, como te decía, yo lo que veía de mí o la forma, mi concepto es que era una persona positiva, una persona así como luchador incansable y ya sabes, así como que el paladín de la justicia casi casi, ¿no? Pero ha cambiado mucho, o sea, ya cuando empecé a... ¿Ya no eres un luchador incansable? No, ya no, o sea, ya declaro que me canso. A veces me canso mucho, a veces tengo energía, a veces no. Yo antes tenía la idea de que, a ver, ¿cómo decirlo? Como que mis metas eran muy ambiciosas y creo que he hablado esto en algunos episodios, pero me exigía para alcanzar esas metas. O sea, yo decía, es que tengo que apuntarle a lo más alto porque tengo que poder y porque yo soy un emprendedor y soy esto y soy el otro. Y en eso había un nivel de exigencia muy grande y estaba viendo un nivel de desgaste muy grande que no estaba reconociendo. Hasta que, bueno, ya llegó el momento en el que, pues sí admito, porque yo no admitía, por ejemplo, si estaba cansado o no admitía si tenía miedo o no admitía si dudaba de si lo podía lograr o no. Hoy lo admito, ¿no? Hoy admito muchas cosas que antes no, y a lo mejor hay otras que sigo negando, seguramente, ¿no? Muy probablemente, pero bueno, es parte de ese eterno descubrirme. Entonces ha cambiado mucho cómo respondo. Entonces mi concepto, el concepto que tenía de mí mismo era el concepto de eso que te ponen en los libros de superación personal, ¿no? De esos o de finanzas personales, o sea, de eso, ese concepto como
casi del héroe emprendedor que todo lo puede y que ha luchado contra viento y marea para estar donde está y que se tiene que caer para demostrar que a pesar de que es difícil puede lograr. O sea, ese era como así como me quería yo ver como un héroe, haz de cuenta. Uh-huh. Me quería ver como entonces ese es el concepto que yo estoy trabajando para eso, yo soy capaz, yo soy esto, hasta que me cansé de tratar de sostener una imagen que no correspondía con lo que realmente quería. Sí, a lo mejor, y ese autoconcepto, esa imagen que construiste para ti mismo, pues era para tratar de aparentar o demostrar hacia el público algo que tú creías que era, ¿no? Yo estaba pensando en mi autoconcepto que tenía anteriormente sobre mí y pues creo que yo me consideraba o que tenía que ser, mi autoconcepto era el alma de la fiesta, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sí me encantaba ir al antro, llámese a la discoteca, a bailar, a desvelarme, a tomarte a tus tomar shots, los shots, si había competencias de a ver quién tomaba más y quién aguantaba más. Claro que yo estaba ahí en primer lugar defendiendo el orgullo mexicano, porque una vez me acuerdo que de una de esas fiestas fue en otro país, fue en Colombia, y entonces pues eran colombianos versus mexicanos. Los mexicanos íbamos a tomar, ¿qué? ¿Aguardiente? Y los colombianos iban a tomar tequila y no, orgullosamente defendí la bandera mexicana. Claro que acabé, bueno, pero ¿por qué? ¿Con un guayabo? ¿No? Híjole, sí, exactamente. Con una resaca. Claro que mi autoconcepto era ser el alma de la fiesta y que yo pues estaba, ¿no? Siempre al pie de cualquier evento. Oye, ¿y qué tal? O sea, con ese autoconcepto, ¿qué tanto le exigías a tu cuerpo? No, o sea, claro. A tu cuerpo, a tu, pues, como a tu mente también, tal vez, ¿no? Sí, claro. Y seguir manteniendo como esa imagen de fiesta, yo estoy lista, fiesta, yo estoy lista, fiesta, yo estoy lista, ¿no? Otro autoconcepto en el que me tenía era el de Mujer Maravilla, ¿no? Ah, sí. Mujer Maravilla, como dices, que todo lo puedo, que soy mamá, que soy estudiante, que soy trabajadora, que mantengo beca, que sostengo la casa, que me levanto temprano, que resuelvo problemas, que soy el soporte, que estoy con los amigos, o sea, que todo lo puedo, ¿no? Que yo lo puedo resolver todo, que no me canso, como tú decías, que no necesito ayuda, que yo soy esa mujer maravilla, imparable, incansable, fuerte, y que siempre soy quien está firme con toda la fuerza y toda la voluntad para sostener y para defender y para luchar y para proteger. Uh-huh. Y para... Ya hasta te cansaste de decirlo. Sí, porque ese era mi autoconcepto. Soy mujer maravilla. Otro autoconcepto que tenía de mí misma era que yo no era así, nada espiritual. Nada. Y entendamos espiritual no por la parte religiosa, sino por este concepto de conocerme a mí misma, ¿no? Tan es así que pues en preparatoria me dieron la opción, o sea, tenía la opción de certificarme como maestra de yoga o como maestra de pilates, y yo dije, yo no me voy a certificar en yoga, eso de sí, la espiritualidad y ser uno mismo con el todo. Dije, no, esas cosas pura charlatanería, ¿no? Entonces me fui entonces me fui por el lado de pilates porque era ejercicio, fitness, fuerza, ruda, ponerte buena, con el abdomen marcado, y bueno, finalmente hoy todos esos, no sé si llamarlos estereotipos, pero bueno, por lo menos autoconceptos que yo tenía de mí misma se han derrumbado. ¿Por qué? Porque no han sido sostenibles, porque es cansado sostener unos personajes que al final de cuentas solamente era una imagen que yo tenía de mí misma, pero que sostener esta imagen de mujer maravilla, de alma de la fiesta, no es algo sostenible, y es un concepto del que ya sucedió en un tiempo, ya fungí ese personaje como en una obra de teatro, pero al día de hoy ya no soy yo, o por lo menos ya no son el concepto que tengo de mí misma. Sí, o sea, también como tú dices, para mí era un concepto insostenible, y pues a lo mejor hay quien de manera natural puede jugar ese rol, como el tuyo, ¿no? De Mujer Maravilla, o lo que yo te decía, el emprendedor, el que todo lo puede, y luchador incansable y todo esto. Pues a lo mejor hay quien de manera natural lo puede sostener porque realmente es parte de sí mismo, de quién es, de su esencia, de lo que realmente quiere, busca, etcétera, de su misión en la vida tal vez. Entonces, pues no quiere decir que sea malo ser una cosa o ser la otra, sino yo creo que el problema está cuando tienes un concepto de
ti mismo que no corresponde con tu esencia. O a lo mejor algún momento lo fue, pero ya cambiaste hacia otro lugar y quieres sostener lo que ya no es vigente. Ujú. Entonces, creo que ese es el problema. Y esto se relaciona también con el autoestima. Pero de eso, Diana, vamos a hablar regresando de un corte. Vámonos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues ahora sí, Mike, vámonos a definir qué te parece que es en sí ya la autoestima. Vamos a definir qué es la autoestima. Diana, ¿qué es la autoestima? La autoestima, Mike, es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nuestra persona, es decir, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. O sea, en resumen, es la evaluación perceptiva que yo tengo de mí misma, ¿no? ¿De dónde sacaste esa definición? De internet. De internet. Crédito internet. Exactamente, de Bueno. Google. Bueno, fíjate, hablamos hace rato de autoconcepto, de que tú que eres la Mujer Maravilla, yo era fulanito de tal, el emprendedor, todo esto. ¿Qué pasa cuando no estás pudiendo cumplir con ese rol que te has impuesto? ¿Cómo te ves a ti mismo cuando no lo Como cumples? fracaso. Como fracaso. Sí, o sea, si yo digo que soy Mujer Maravilla y en algún momento me canso o no fui Mujer Maravilla, pues es como no estoy pudiendo cumplir Fallé. ese rol. Exacto, fallé, no estoy logrando sostener o ser la Mujer Maravilla que yo tantas veces dije que era. ¿Te acuerdas que en alguno de los episodios compartí, no sé si en éxito o en fracaso, no me acuerdo en cuál, pero yo decía que cuando estaba en esta empresa, ¿no? Cuando estábamos teniendo problemas en la empresa que tuve y quebramos y todo, un trabajador que teníamos, un colaborador me dijo, oye, ¿por qué no nos despides? ¿Por qué no cierras la empresa ya? Pues ya, ¿no? O sea, no te metes en más problemas. Y que yo dije, nadie va a perder el empleo por mi culpa. Dije, si ustedes se quieren ir antes, adelante, ¿no? Lo entenderé. Dije, pero yo no voy a despedir a nadie, yo voy a seguir hasta el último momento porque un capitán se hunde con su barco. Pon Y me hundí. la canción de Titanic. La de ándale, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, ese era mi concepto. Entonces, fíjate, cuando pasa todo esto y no se puede sostener esta empresa que, bueno, por la que tanto había luchado y entonces todos los logros pues se empiezan a perder y entonces las deudas y tengo que ir vendiendo cosas y el coche y todo esto, me sentía un fracasado. Claro. Me sentía, o sea, de verdad que yo decía, es que fracasé, es que no puede ser. Y en ese momento tenía una novia que, bueno, más o menos al mismo tiempo que sucedió todo esto, pues también se rompió la relación. No, pues eras un fracasado total, man. Gracias. Pues así me sentía. Sí, sí. Pero además decía, es que si yo hubiera estado casado, o sea, fíjate, hasta lo que no, o sea, hasta ni siquiera... O sea, echarle limón a la herida. Exacto, porque ni siquiera estaba casado ni nada. Pero yo decía, si hubiera estado casado, ¿a qué habría arrastrado a mi familia? O sea, a como de estar bien económicamente, a estar, pues sí, a estar mal, ¿no? Todo lo En contrario. bancarrota. Entonces, como yo me sentía, era, como ya lo dijimos, un fracasado. Así me sentía. Me costaba trabajo verme a mí de manera positiva, de manera constructiva. Entonces, durante un tiempo, ese era mi concepto. Entonces, la autoestima precisamente se relaciona mucho con eso. La autoestima, hay varios componentes que están detrás de la autoestima, empezando con pues el autoconocimiento. ¿Qué tanto me conozco? Que es la pregunta con la que iniciamos. Uh-huh. ¿Qué tanto me conozco? ¿Cuáles son mis necesidades, mis habilidades, mis debilidades? Mi autoconcepto, ¿qué pienso sobre mí mismo? También esa evaluación que hago sobre mí mismo, mi autoevaluación, ¿no? ¿Qué tanto me observo y a qué profundidad y cómo me juzgo desde lo que observo? Y mi aceptación también, qué tanto admito, reconozco esas partes de mí mismo, las buenas, las malas, las positivas, las negativas.
Y pues también el respeto a uno mismo, a mí mismo, ¿no? Cómo atiendo mis necesidades, cómo las satisfago, cómo expreso mis emociones y mis sentimientos. Entonces, todo esto hace que o conforma la autoestima. La autoestima, ese conjunto de percepciones, como decías, Diana, pensamientos, ese aprecio que tengo por mí mismo, ¿no? Esa consideración que tengo por mí mismo. Entonces, pues depende cuánto me conozca, depende de ese concepto que yo me haya formado de mí mismo, es si voy a cultivar o no una autoestima, ¿no? Y tiene que ser una autoestima saludable, Mac, ¿no? Tiene que haber como un equilibrio, porque tanto, supongo que ahorita vamos a entrar a esa parte, tanto tener una baja autoestima pues es negativo, por decirlo de alguna manera, nos lleva al malestar, como tener una muy alta autoestima que pueda caer en lo que ya platicamos de la arrogancia. Sí, ¿no? claro. O sea, también tiene que haber un equilibrio en el autoestima. Claro, que aquí es donde yo no me gusta tanto como esa definición tradicional, o sea, porque decimos, tiene muy alta la autoestima, entonces, por ejemplo, se manifiesta como arrogancia, como este tipo de cosas, pero para mí, a final de cuentas, es baja autoestima, esa es mi forma de verlo. Pero fíjate, o sea, antes de meternos a ver cómo esta parte de que si la autoestima es baja o alta es, ¿qué determina eso? O sea, ¿qué determina nuestro autoconcepto y autoestima? Es un proceso, o sea, la autoestima no se va no la vamos a construir, no vamos a generar una autoestima alta o baja o media o como sea de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso de conocimiento que tiene que ver con las experiencias que hemos vivido, nuestras experiencias personales, nuestras experiencias relacionándonos con los demás, cómo hemos interactuado, qué nos han dicho, cómo hemos recibido lo que nos dicen, ¿no? O sea, los comentarios de los demás, la forma en cómo nos valoran, nuestros éxitos, nuestros fracasos. Y esta parte del resultado de un largo proceso, pues viene incluso desde la infancia, Mike. O sea, desde cómo somos educados. Si desde chiquitos a lo mejor nos dicen ay, no, tú no hagas eso porque no sabes, es ok, yo no sé. Yo no sé, empiezo a grabarme de que yo no sé. Por eso luego dicen que el como padres ser sobreprotectores con los hijos o resolverles todas los problemas que tengan, pues los hace justamente, los perjudica haciendo que su autoestima sea baja. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente que digo, todavía no soy parte de eso, pero los chats de WhatsApp de las mamás de los niños. Pero ya vas corriendo para... Ajá, es que justamente pues me empiezo a rodear de personas, de mujeres, pues que ya tienen hijos, mis amigas que ya tienen hijos que van a la escuelita, al kinder, y entonces escucho que hay un grupo de WhatsApp de todas las mamás de los niños del grupo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la tecnología nos ayuda porque en tiempos, cuando era chiquita, pues mi mamá no tenía grupo de WhatsApp. Con las otras mamás de mis compañeros. Entonces, yo aquí a lo que voy es, si yo como mamá ya le resuelvo a mi hijo todo, o sea, yo ya sé que tiene de tareas, que se tiene que llevar la cartulina, que para cuándo es la circular que mandaron a firmar, porque le preguntan las demás mamás. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué puede indicarle esto al niño? Que el niño no es capaz. Que no es capaz de por sí mismo de ser responsable con sus tareas, con lo que tiene que entregar, con las fechas, con su agenda. O sea, que como siempre va a estar mamá que me resuelva todo es porque yo no soy capaz de hacerlo o porque no me tienen la confianza para que yo pueda resolver mis propias cosas. Entonces, claro, desde ahí como mamás a lo mejor queremos resolver y estar pendientes y estar pues sí, atentas a la educación de nuestros hijos, pero puede resultar perjudicial al hacer creer a nuestros hijos que ellos no son suficientes, no son responsables, y entonces desde ahí podemos impactar su autoestima. Claro, entonces esa forma de educar, ¿no? Desde los padres o incluso los maestros, porque también en la escuela lo que te dicen los maestros, lo que te dicen si puedes o no puedes, su forma de corregirte o su forma de educarte, todo eso influye en el concepto, en el autoconcepto y eventualmente pues en la autoestima. Y también pronto cuando tú
tú hablas de ti mismo. A lo mejor suena muy bobo, pero a veces que te equivocas o que yo me equivoco o que yo me equivocaba y que decía, ay, qué mensa estoy, ay, qué tonta soy. O sea, me estoy hablando a mí misma y me estoy diciendo... La verdad. No, no es cierto. Déjate, aviento la pluma que tengo por aquí. No, no es cierto. No, pero son, a lo mejor, acuérdate del poder de las palabras, ¿no? Del lenguaje. Sí, el lenguaje. Si yo solito, es que qué tonta soy, es que qué mensa, es que bla, 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 pues a lo mejor me lo empiezo a creer y entonces mi autoestima, de cierta inconscientemente, empieza a disminuir. O me lo digo porque ya me lo creí y lo estoy pues reafirmando, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que es un buen ejercicio de la reflexión. Y bueno, hemos hablado tanto, o sea, mencionamos mucho a cada rato acerca de la reflexión, ¿no? De hecho, es uno de los primeros, de los primeros episodios que grabamos, que es el número 4, Emociones, Reflexión y Bienestar. Si nos ponemos a reflexionar en cómo nos hablamos, qué nos decimos, cómo nos vemos a nosotros mismos y qué evidencia tenemos para sostener esos juicios que hacemos, esa forma de vernos a nosotros mismos, podemos aprender muchas cosas. Podemos darnos cuenta de que todo eso que creemos de nosotros no necesariamente es cierto, no necesariamente hay evidencia para creer que somos tontos, que somos incapaces, Creo que hay mucho potencial, pero que es difícil ver porque no hacemos ese ejercicio. Y hablábamos recientemente en el episodio, si no me equivoco, en el episodio 74, hablábamos de la soledad y hablábamos de que en la soledad pues es permitirnos la soledad, permitirnos esos espacios en donde el silencio surja y salgan pues a veces hasta las cosas dolorosas, nuestros demonios que hacen mucho ruido de los cuales queremos escapar distrayéndonos y evitando esa soledad. Pues bueno, cuando lo enfrentamos podemos conocernos mucho, que tiene que ver con esto que estamos hablando, con el autoconocimiento. Pero para eso necesitamos silencio, necesitamos estar en contacto con nosotros mismos para ver qué hay. Entonces, bueno, ¿cómo nos relacionamos, Diana, cuando tenemos diferentes niveles de autoestima? Por ejemplo, cuando tenemos baja autoestima, ¿qué cosas hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Pues... creo que cuando tenemos muy baja autoestima somos autocríticos, es decir, nos flagelamos de cierta manera con todo lo mal que hago, todo lo malo que soy, lo pésimo que soy. Entonces esta parte de ser autocrítico, digamos, excesivamente, sin ver las fortalezas, sino solamente las debilidades o los aspectos negativos de mi persona, ¿no? También puedo ser a lo mejor muy, muy sensible o muy vulnerable a comentarios, a evaluaciones o a observaciones que tengan otras personas. Y entonces, si alguien tiene un comentario, digamos, negativo acerca de mí, puedo reaccionar de una manera muy, muy sensible o dejarme afectar muy fácilmente por lo que otras personas puedan decir de mí, ¿no? Otra, el ser indeciso. El no saber decidir puede ser un indicio o relacionarme de esta manera con otras personas. Que yo he visto personas que preguntan mucho, a ver, ¿tú qué harías? A ver, ¿qué me aconsejas? O sea, que como que la decisión no la pueden tomar ellos y quieren que alguien les diga qué es lo correcto para hacer o qué es lo que... Y justo por eso, porque como yo no sé qué hacer, porque yo soy tonto, porque mi autoestima es baja y no sé qué hacer, porque a lo mejor cometo muchos errores en esta parte de ser autocrítico hacia mí mismo, entonces mejor no decido yo, porque muy seguramente voy a fallar. Sí, y la verdad es que ya no te voy a seguir diciendo qué es lo que debes decidir, Diana, ya lo tienes que decir. Ya lo tengo que hacer yo sola, bueno. Así es. Otra forma de relacionarnos con el mundo, si es que tengo una baja autoestima, puede ser esta parte de tener el deseo excesivo de complacer. Sí, ¿no? sí, claro. El que vive para los demás y se pone, como decíamos vulgarmente, de tapete para que lo pisen. Sí, pues para que los demás me sigan queriendo y que no me dejen y no me abandonen, pues porque sola no puedo, ¿no? Sí, también sabes qué, los que no pueden hacer nada solos, que necesitan que siempre ayuda de alguien, o sea, como que no son independientes para hacer... No, está bien pedir ayuda, todos somos, vamos a decir, interdependientes, pero cuando tú no te das esa oportunidad de hacer las cosas por ti mismo y para todo crees que necesitas ayuda y sin esa ayuda no lo vas a poder, sin esa compañía no lo vas a lograr, sí lo voy, pero ven conmigo, voy a preguntar tal cosa, pero ven, ¿no? O sea, que como que dependen de que haya alguien con ellos para que puedan ir y hacer las cosas. Sí, también creo que la falta, más bien el sentimiento de culpabilidad. Sí, claro.
Conocí, alguien que de todo pedía perdón. Ay, y es que perdón por esto, y es que perdón por lo otro, y es que yo así deja de pedir perdón, o sea, no hay una razón por la que pidas perdón, casi que por hablar y dar su opinión pedía perdón, ¿no? Uh-huh. O sea, de esa culpabilidad de, ay, perdón por decir lo que pienso, Sí. Perdón por ser quien soy, perdón, ¿no? Casi perdón por respirar. Perdón por ser. ¿No? Otro aspecto de cómo relacionarnos o de cómo nos relacionamos cuando tenemos baja autoestima puede ser como esta tendencia defensiva, Ajá. ¿no? Todo el tiempo estar a la defensiva, incluso de una manera hostil e irritable, de estar creyendo que todo el tiempo pues están en contra de nosotros, me están atacando y entonces tengo que estar defendiéndome constantemente y eso puede ser un indicio de baja autoestima y por lo tanto me relaciono así pues con mi entorno. Claro. Pues también, ya lo mencionabas de alguna forma, el ceder cuando cedemos ante todo, cuando nos dejamos pisotear por los demás, cuando toleramos actitudes nocivas de los demás, que puede ser la pareja, pueden ser los padres, los hermanos, amigos, colegas, jefes, colaboradores, todo el mundo. Sí, como esta parte de sumisión. Sumisión, exacto. Sumisión en la vida es faltas de respeto, recibirlas y también cometer faltas de respeto hacia los demás, tener un desequilibrio en la vida. O sea, si descuido un aspecto importante de mi vida como el descanso, cosas como el descanso, una alimentación adecuada, o sea, un equilibrio y vivo solo por ejemplo, para el trabajo, ¿no? Trabajo y no me permito a mí tener descanso, disfrutar del producto de mi esfuerzo, relacionarme con mi familia, con mis amigos, porque estoy todo el tiempo en el trabajo. O esas personas que también, por ejemplo, están muy sometidas a su pareja y entonces descuidan otros aspectos, descuidan las amistades o pierden ese equilibrio. Entonces, pues también es una forma de manifestar una baja autoestima, porque no estamos atendiendo las necesidades que tenemos. No nos estamos cuidando como debemos, porque nuestras necesidades son en varios aspectos. Y si no cultivamos ese equilibrio, pues entonces no vamos a estar bien, no vamos a estar en bienestar. Otra cosa es, por ejemplo, jugar a la vida, ¿no? El juego de la vida de manera muy, muy conservadora. ¿Cómo? Por ejemplo, no me atrevo a hacer algo que podría hacer, pero no sé porque no me creo capaz. Ok. ¿Sí? No me aviento así de paracaídas de ese helicóptero porque creo que no soy capaz. No, no, pero por ejemplo, pero fíjate, a propósito de esto, una cosa que yo hice hace algunos años fue eso, precisamente saltar del paracaídas porque es algo que tenía muchas ganas de hacer. Entonces, en un viaje, pues hice un salto en paracaídas, tándem, ¿no? Entonces que voy enganchado al que realmente trae el paracaídas y el que sabe cómo hacer las cosas. Después de haber hecho eso, yo tenía una sensación de logro y de que todo lo podía. Que ya te querías aventar sin paracaídas. Ya casi, ¿no? No, pero fue increíble. Y ya en otra ocasión lo volví a hacer, en otro lugar y todo. Pero hay personas que se quedan con las ganas, puede que no ser esto, pero por ejemplo las ganas de viajar, las ganas de emprender un negocio, las ganas de haber hecho algo. Y yo recuerdo hace varios años que vi en algún video que la gente, que decían creo que en algún lugar como en un hospital o en algún lugar donde las enfermeras y los enfermeros estaban de cerca con las personas pues en sus últimos días, con muchas personas pues, que estaban ya en las últimas y fallecían. Entonces lo que decían es que de lo que más se arrepiente la gente no es de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Uh-huh. Entonces, o sea, a veces no nos atrevemos a algo, no, ¿qué tal si me arrepiento? Pero nos arrepentimos más al final de la vida de lo que no nos atrevimos a hacer que de lo que sí hicimos. ¿Y te acuerdas de eso que comentas del el podcast número 32 con Gerson del propósito de vida? De justamente de si te invitan a hacer algo nuevo, hazlo. Aviéntate, ¿no? Entonces, lo que decías de jugar un juego conservador me hace total sentido. Es si haz algo nuevo que te proponen hacer, pues hazlo. ¿Qué más da? Si haces el ridículo, pues hazlo. Pues hazlo, o sea, y hazlo bien, pero, ¿no? Exacto. Y esto me trae un ejemplo que hace poquito, yo te invité a dar una charla con mis alumnos de preparatoria para escoger su profesión, etcétera, etcétera. Y así como te invité a ti, invité a varias personas. Una persona no aceptó mi invitación por su miedo a hablar en público. Uh-huh. Entonces,
para mí esa fue... era su oportunidad para... Era como... Y me vino mucho a la mente este propósito de vida de si te invitan a hacer algo diferente que nunca has hecho, pues hazlo. ¿Qué puede pasar? O sea, el no ya lo tienes, ¿no? Y entonces me hizo mucha curiosidad que decía, no porque me da pena hablar en público. Digo, yo decía, bueno, son 10 chavos de prepa, o sea, no te estoy invitando a dar una ponencia acá en la ONU o algo por el estilo. Y dije, son 10 chavos de prepa, ¿por qué no? Y no, la verdad es que su reacción fue, no, muchas gracias, porque no me siento confiado en hablar en público. Entonces, ahí podría haber sido o la autoestima o, no sé, miedo. Probablemente no. Pero a eso me refiero con jugar un juego conservador, un juego chico, como que no jugar a lo grande, no atrevernos a hacer las cosas. Imagínate de lo que se puede perder el mundo, de los talentos que tenemos, de lo valioso que tenemos para compartir como seres humanos, cada quien en lo suyo, en lo que es bueno, en lo que tiene para compartir. Pero imagínate lo que se pierde el mundo cuando no nos atrevemos. Y no nos atrevemos pues, muchas veces por esa baja autoestima, por no creernos capaz o por miedo a lo que podemos enfrentar. En fin, creo que es una gran pérdida. Entonces, por eso hacemos este podcast. No sé que también nos salga cada uno, pero nos atrevemos a cada semana aquí a compartir pues lo que vamos aprendiendo y lo que vamos reflexionando. Pues bueno, porque es parte de, ¿no? Porque nos arrepentiríamos si no lo hiciéramos. Exactamente. Entonces, bueno, eso es baja autoestima. Diana, vamos a un corte. Muy bien. Antes de continuar, porque pues ya nos vamos a pasar. Regresamos. Muy bien, Mike. Pues ya platicamos de los comportamientos o de cómo nos relacionamos cuando tenemos una baja autoestima, pero también platicábamos hace rato de esta alta autoestima, que parecería ser positivo tener una alta autoestima, pero que realmente nos puede dar una sensación de falsa seguridad, ¿no? O sea, claro. no es estar en el equilibrio, sino irnos al otro extremo de esta alta autoestima. ¿Cómo nos relacionaríamos con el mundo exterior o cómo podríamos darnos cuenta que tenemos una alta autoestima negativa, por decirlo de alguna manera? Sí. Que fíjate, aquí yo como que pondré pero esa es ya mi apreciación personal, pondría entre comillas lo de alta autoestima. O sea, para mí baja autoestima o alta autoestima es pues no tener suficiente autoestima, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a pegarnos a este concepto de alta autoestima. Es, pues, como decías, esa falsa seguridad, ese sentimiento de que soy seguro, o ese querer proyectarme como alguien seguro, considerarme superior, por ejemplo, pero pues lo vimos en el episodio 72 de arrogancia, que es me siento superior, pero detrás hay miedos, hay necesidades ocultas que no estoy manifestando y que los estoy poniendo como con esta máscara de que yo soy mejor que tú y todo eso. Entonces, esa sería una característica muy visible de esas personas que quieren imponer, esas personas que sienten que tienen más privilegios que los demás. Creo que hablamos mucho de eso en el episodio 72, ¿no? Arrogancia. Entonces, yo lo relacionaría eso con alta autoestima y ahí ya hablamos de que pues eso es como una falta de seguridad, miedos, ¿no? Que no se están reconociendo, etcétera. Que finalmente detrás sería una baja autoestima disfrazada con una máscara de alta autoestima. Claro, yo así es como yo lo concibo. Así que no quiere decir que esa sea la verdad o la forma correcta es la forma en como yo lo concibo. Pero sí, efectivamente, ¿no? Así. Entonces, pero entonces, ¿qué significa una autoestima saludable? O sea, ¿cuándo tener autoestima es bueno? Porque si hablamos de baja o de alta y pues ninguna es bueno, ¿no? Y no estamos quejando de eso. Bueno, entonces, ¿qué es una autoestima saludable? O sea, sobre todo, ¿cómo nos relacionamos cuando tenemos una autoestima saludable? Pues, ¿cómo nos relacionamos? Yo pienso que, el tener una autoestima saludable, con quien tiene esta autoestima saludable se va a caracterizar por quererse tal y como es, aceptar sus defectos, aceptar sus virtudes, aceptar sus fortalezas. Estoy repasando la matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades. No, aceptarme tal como soy, con lo que tengo y con lo que no tengo, con lo que sé y con lo que no sé, ¿no? También viene esta parte de la autoestima hacia mi cuerpo.
sentirme bien como estoy actualmente. Fíjate que ahorita que estoy ahí en Strong Fitness, en el centro de acondicionamiento físico, justamente llegan mujeres con esta sensación de, es que no me gusta cómo me veo en el espejo. O sea, y hay quienes muy desde su corazón me han platicado como su historia de vida. Hay quienes dicen, pues es que ya debería resignarme y pues aceptarme así como estoy en mi cuerpo, pero no estoy a gusto y sé que puedo estar mejor, ¿no? Y entonces, bueno, la parte del ejercicio viene a modificar esta percepción y a llegar a un punto donde lo que vean en el reflejo del espejo me gusta, ¿no? Eso no quiere decir que voy a ser una modelo de 90, 60, 90 o de Victoria's Secret, etcétera, ¿no? Porque conozco mis debilidades y conozco que efectivamente, a menos que me opere o me haga cirugía plástica, voy a llegar a esas medidas. Pero simplemente amarme tal y como soy y sentirme bien en el cuerpo que estoy, que sea un cuerpo saludable, que sea un cuerpo en el que esté contenta habitar en él. ¿No? Esa que creo que podría ser otra parte de una autoestima pues en equilibrio. Claro, y que puede ser, bueno, si tengo una autoestima saludable y no me gusta o veo que mi cuerpo no está en el estado ideal, aceptar eso, trabajar con eso, pero tampoco sentir que soy menos o sentir que no valgo porque no estoy hoy en donde me gustaría estar o con un cuerpo sano o en forma como lo puedo llegar a tener. Pero ¿qué hago si tengo autoestima? Ok, acepto que quiero algo diferente. Que tengo áreas de oportunidad. Que tengo áreas de oportunidad y trabajo en ellas. Trabajo en ellas Totalmente. Y me entusiasmo por llegar, pero mientras llego a eso, pues me acepto como soy, ¿no? Exacto. Y también la parte justo de ser feliz con lo que es y con lo que se tiene, ¿no? En este equilibrio, en este bienestar de también de saberme capaz de lograr lo que me proponga, ¿no? De ir por mis sueños, o sea, Sí, es atreverme a hacer cosas que pues a lo mejor no tengo evidencia de que las puedo lograr o no, pero me atrevo, me arriesgo a lograrlas. Como decía, esto de grabar un podcast, de hablar en público, de meterme a una clase de pintura, de cantar en público, eso es lo que me gusta. O sea, atreverme. De baile, que no sé si me va a salir o no, pero pues me voy a atrever. Y no quiere decir que pues a lo mejor no voy a sentir vergüenza de exponerme al público, de que voy a sentir miedo. Pues son emociones, y ya hemos hablado mucho de las emociones de todas ellas, que es normal, pero aceptar que estoy sintiendo eso y a pesar de eso, atreverme a hacer las cosas, ¿no? Como aceptarlos como parte del proceso. Yo creo que también, bueno, perdóname que te interrumpí. Sí, que aquí tiene que ver con expresar las emociones, ¿no? Una persona con autoestima es una persona que va a expresar las emociones que tiene y las va a expresar de manera sana, de manera funcional. Vamos a decir, es una persona asertiva. Si algo no le gusta, si tiene que decir algo, lo va a decir con respeto, pero lo va a decir con firmeza, sin disculparse. Y una frase que yo le escuché a Fernando Sáenz Fort hace ya varios años y que alguna vez he llegado a compartir en alguno de los episodios es: cuando hablo desde el respeto, no necesito disculparme por mostrarme como soy. Creo que eso es algo de alguien con autoestima, ¿no? O sea, como ese manifiesto, podríamos decirlo, ¿no? Sí. También la parte, yo creo que muy importante, Mike, de cuando tenemos una autoestima saludable es poder reírme de mí mismo ante una equivocación. Sí, o sea, tener claro. esa capacidad de pues reírme de mí mismo porque me equivoqué, porque hice el ridículo y saber reírme de mí mismo creo que sería para mí una como de las señales más claras de que mi autoestima es saludable. Sí. No, que es muy contrario a lo que decías de cuando es la baja autoestima, de estar a la defensiva, tendencias defensivas. Si algo me sale mal y entonces me voy a defender y me voy a justificar, y si alguien hace un comentario, pues también lo voy a tomar a la defensiva. Pero cuando soy capaz de reírme, pues si alguien me juzga, me critica, pues me puedo hasta divertir con eso, pues sin sí, faltarme el respeto. O sea, simplemente pues me equivoqué, la regué, me caí enfrente de público, pues ya. Exacto. Y pues sí, reírnos de eso y no pasa nada y la vida sigue adelante, ¿no? Oye, como ese post, creo que ya lo había comentado, de que si alguien se cae y se preocupan, es porque ya estás viejo.
Pero si se ríen, es que todavía estás joven. Entonces, Sí. yo me caigo en la calle y aprender a reírme de mí misma, aprender a reírme de mis equivocaciones, pues me habla de una autoestima saludable y de que soy capaz de también como tener esta resiliencia ante mis mismos errores. Ujú. Sí, exacto, aceptación, ¿no? También otro aspecto es saber retirarse cuando no conviene. Retirarse de una relación, retirarse de una situación que no es buena para la persona. Pues alguien con baja autoestima a lo mejor se va a quedar ahí por no estar solo, por no molestar a los demás, por cuidar su imagen, qué sé yo. Pero una persona con autoestima sabe retirarse a tiempo, sabe retirarse cuando no conviene. Y eso es una señal de respeto hacia sí mismo y pues también, como decía hace rato, también respeto hacia los demás. Entonces, bueno, ¿qué hace una persona con autoestima? Yo creo que construye una vida de bienestar para sí mismo y para los demás, porque es una persona que tampoco va a dañar a los demás. Es una persona pues que yo creo que en equilibrio, y eso no quiere decir que la vida sea color de rosa para una persona con autoestima, ¿no? No. Va a haber altibajos, va a haber situaciones difíciles, adversas, dolores, ¿no? Dolores, tristeza, enojo, etcétera, y alegrías, pero es una persona que las enfrenta las situaciones y las asume también como parte de la vida y no se achica ante ellas, y al contrario, yo creo que se fortalece de las experiencias que va viviendo y pues podrá tener miedo, ¿no? Pero el miedo y esas emociones no le impiden desarrollarse y no le impiden seguir creciendo como persona. Y yo creo que la persona que tiene una autoestima saludable o equilibrada es más bien que tiene o que ve la vida con un filtro diferente, ¿no? Ujú. Con un filtro, pues a lo mejor más optimista o como decimos de mayor resiliencia o con todo lo que tú estabas comentando. Es simplemente tener un filtro diferente para ver la realidad desde otra perspectiva con mucho mayor bienestar. Pero Mike, la verdad es que la baja autoestima, el tener baja autoestima, pues no es como que se cure con un libro de superación personal ni con una plática de motivación. ¿Qué más quisiera yo que alguien que tuviera baja autoestima escuchara este podcast y ¡pum!, se sanara de inmediato? Claro. O sea, de la noche a la mañana. Pero, o sea, lograr sanar o equilibrar una baja autoestima, pues realmente implica un trabajo personal constante, a lo mejor terapia, a lo mejor desaprender cosas que mis creencias, empezar a hablar diferente, empezar a comportarme diferente, lo que platicábamos en el podcast con Lorena León, de incluso pararme, ¿no? Los dominios del ser humano, de pararme, de mi postura, de mi voz, de mis palabras, de mis pensamientos, o sea, empezar a hacer las cosas diferentes para regular mi autoestima. Y en este trabajo personal, pues vienen incluidos la mente, el cuerpo, el espíritu, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos podrías tú compartir justamente como para ir trabajando o ir desarrollando o ir incrementando en el caso de que que el primo de un amigo tuviera baja autoestima? En el caso de que el primo... Bueno, hay algo que he recomendado también ya en otros episodios, pero que se me hace muy bueno y muy relevante para este también, que es algo que viene en el libro Los Principios del Éxito de Jack Canfield, en el episodio que habla de autoestima precisamente. Hay una recomendación que dice: haz un inventario de éxitos, que es todos los éxitos que has tenido en tu vida, desde los que hoy te parezcan insignificantes, pero que en su momento fueron grandes, como cuando entraste a la escuela, a la primaria, cuando aprendiste a andar en bicicleta sin las rueditas, ¿no? Todas esas cosas, diste tu primer beso, te graduaste de la primaria, no sé, todos esos logros que por insignificantes que hoy nos parezcan, en su momento fueron grandes desafíos que enfrentamos. Y que esos van dando testimonios, son evidencia de que somos capaces de superar las adversidades, de superar los retos que se nos van presentando, de desarrollar recursos y crecer para ser mejores cada día. Entonces, hacer el inventario de éxitos es como hacernos ese recordatorio, y entonces cuando nos pidan hacer una lista de las 50 cualidades que tenemos, pues va a ser Rápido mucho más fácil, decir. porque vamos a tener presentes cuáles son nuestras capacidades por todos los éxitos que hemos ido dejando registro. Entonces, ese es un ejercicio muy sano. Otro es, pues, cultivar ese diálogo interno positivo, no hablarme, como decía Diana, de ay, qué tonto porque me equivoqué, sino cambiar el lenguaje. Ya hablábamos precisamente que en algún episodio que hablamos sobre el lenguaje, ¿no, Diana? Tenemos uno el episodio 58, el lenguaje y las emociones, donde hablamos cómo el lenguaje impacta en las emociones. Entonces, ¿qué palabras estamos utilizando para hablarnos a nosotros mismos? ¿Qué emociones estamos generando? Pues vamos a
hablarnos de una forma diferente, vamos a cultivar ese diálogo interno positivo que fomente una imagen diferente, un autoconcepto, una autoimagen, autoconceptos diferentes sobre nosotros mismos. Otra cosa que podemos hacer es vivir la vida desde el protagonista, asumir la responsabilidad que nos corresponde, tomar ese control en donde lo podemos tomar y movernos en nuestro círculo de influencia, que lo hemos platicado en el episodio 34 de Compromiso y Bienestar y en el episodio 70 sobre la queja. Estar en nuestro círculo de influencia y evitar estar en el círculo de preocupación. Alejarnos de ese rol de víctima, ¿no? Sí. Que también hemos hablado del victimismo. Eso incrementa definitivamente nuestra autoestima. Automáticamente, al hacerme responsable, es que yo tengo el poder para decidir y para hacer ajustes y eso, ¡pum!, ayuda, sube una barrita a mi autoestima. Así es. Otro ejercicio muy, muy bonito es practicar la gratitud. Hacer también una lista de las cosas por las cuales debería estar o puedo estar agradecido. Y de esto hablamos en el último episodio del año 2018, que fue el 31, gratitud. Hablamos de gratitud, hicimos ahí un ejercicio donde compartíamos pues por qué cosas estábamos agradecidos Diana y yo. Entonces, cuando estamos en la gratitud nos damos cuenta de todo lo que tenemos, nos damos cuenta de la abundancia en la que vivimos, las cosas que están cerca de nosotros y que hacen mejor nuestra vida. Entonces, eso también fomenta ese lado positivo, ese vernos de manera positiva, porque si tenemos cosas por qué agradecer es porque las merecemos. Entonces también sentirnos merecedores de todo eso, por lo cual podemos expresar gratitud. Y es que la autoestima, Mike, y creo que me voy a ir como un poquito adelantando a la parte de las conclusiones, pero si yo no me sé querer a mí misma, si yo no me tengo aprecio a mí misma, ¿cómo pretendo que pues las otras personas sientan ese aprecio hacia mí? Lo que yo no puedo darme a mí misma, lo voy a querer desesperadamente que alguien más me lo dé desde esta necesidad, y entonces no va a ser nunca una relación saludable. Y relación me refiero no solamente de pareja, sino cualquier relación con ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero me tengo que dar a mí mismo ese cariño, esa estima, ese amor, ese respeto, esa confianza que yo me merezco. Y ya después, sí, pues, que vengan los demás, ¿no? Así es. Y bueno, expresar las emociones, ¿no? Totalmente. Aprender a expresar nuestras emociones, conocer nuestras emociones, expresarlas, reflexionar. En el episodio, ya lo cité, pero en el episodio 4, Emociones, Reflexión y Bienestar, pues hablamos más de esto. Pues la reflexión nos permite conocernos mejor y el conocernos mejor, el autoconocimiento nos lleva a formar un autoconcepto diferente que es parte, como le hemos estado hablando el día de hoy, de cómo cultivamos nuestra autoestima, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar mucho de esto, Diana, pero estos son como que estos pequeños tips que podemos dar sobre cómo voltear como hacia ese otro lugar en donde podemos ir desarrollando una autoestima más saludable. Totalmente. Uh-huh. Y pues entonces ahora sí, Mike, vamos concluyendo. ¿No? De la autoestima, ¿con qué me voy? Pues me voy con varias cosas. Una, que podemos hacer los ajustes. El tener al día de hoy baja autoestima no es una sentencia de que toda mi vida pues voy a ser sumisa o de que voy a estar en esta posición de víctima, sino que yo misma puedo cambiar mi rol e incrementar esta autoestima, empezando por donde quieras, empezando por el cuerpo, empezando por la mente, empezando por las emociones, por el espíritu. O sea, yo puedo empezar a mover los hilos para ir incrementando esta autoestima. Y si quieren empezar por el cuerpo, entonces pueden ir a Strong Fitness a verse como se quieren ver. Ya oyeron el comercial. El comercial. En el segundo no, bloque. pero en sí, ¿qué es, ¿con qué me voy de qué es autoestima? Pues es conocerme a mí misma y confiar en lo que yo puedo hacer, confiar en mis fortalezas, confiar en mis habilidades, pero también reconocer que hay cosas que no sé, que no puedo, que no quiero o que desconozco o que apenas estoy aprendiendo y Uh-huh. que se vale no saber y que se vale no ser la mujer maravilla todo el tiempo, ¿no? Bajarle a la autoexigencia. Bajarle la autoexigencia. También es esta parte de asumir la responsabilidad de mi vida, de que yo soy dueña de mi vida, de mis decisiones y justamente salirme de este rol de víctima y sobre todo pues
mostrarme amor a mí misma, a mi inteligencia, a mis capacidades y encontrar este equilibrio, este balance, este ritmo y esta fluidez en mi vida, pues para mi bienestar. Finalmente es todo esta autoestima, por eso es a mí misma, tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo me valoro a mí misma y por lo tanto automáticamente sin querer mostrar una imagen a las demás personas, mi autoestima me va a poner o me va a ayudar a ponerme a mí misma en el lugar que me merezco y en el lugar en el que quiero estar. Sí, exactamente. No se trata de lo que queremos mostrar a los demás. Se trata de nosotros mismos. Es un trabajo interno y lo que mostremos a los demás, pues es otra cosa. Generalmente el resultado va a ser positivo. Hay a quien no le va a gustar y se va a alejar porque con alguien, conviviendo con alguien con autoestima sana, pues a lo mejor ya no puedo abusar de esta persona, ya no me puedo aprovechar y ya no me gusta y me incomoda, pero entonces quiere decir que pues a lo mejor también mi autoestima no está muy bien, ¿no? Pero entonces es ese trabajo interno, es hasta un filtro, ¿no? Con autoestima sana, con autoestima positiva, lo que tenemos es que pues se van quedando a nuestro lado esas personas que nos aportan, que nos suman y las que no, pues se van alejando como consecuencia natural. Entonces, bueno, Diana, mis conclusiones, que debemos seguirnos conociéndonos constantemente, tener ese contacto con nosotros mismos, con esa reflexión, para poder ir trabajando lo que necesitemos trabajar, para poder ir atendiendo esas necesidades que están ahí ocultas y que no hemos descubierto, pues descubrirlas, sacarlas a la luz, para poderlas atender, para podernos dar lo que necesitamos. Y bueno, ir cultivando un concepto diferente y algo que creo que también es muy importante, atrevernos a hacer lo que queremos, porque una vez que nos atrevimos, algo ya cambió y ya nos da una sensación de logro, de poder diferente a la que teníamos antes. Entonces podríamos tener inseguridad para hacer algo, pero una vez que nos atrevimos, que dimos ese paso, ya construimos en esa autoestima. Entonces, pues esa es mi reflexión, mantenernos en ese camino de aprendizaje, de seguirlo intentando, de hacer las cosas, atrevernos y desarrollar nuestra inteligencia emocional, que es una maravillosa herramienta para estar en bienestar finalmente, ¿no? Entonces, Diana, con esto llegamos al final del episodio de hoy, que fue autoestima. Agradecemos que nos hayan escuchado. Les seguimos invitando a que compartan esto con más personas y a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes medios, como nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Spotify, Expresar Emociones. iVoox. Etcétera, etcétera, etcétera. La página web expresaremociones.com. Ok, muy bien, pues gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Adiós.